es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE. Es un sistema que establece un sistema en donde los grandes consumidores están ya alojados en monopolios privados, no pagan lo que deberían de pagar, y sin embargo tenemos a la población mexicana que atender, que paga rigurosamente su consumo. Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia, que no lo es, no hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas y extranjeras para apoderarse de esta manera, como lo describo, del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, empresa pública la más grande del país, que es de todos los mexicanos y es patrimonio nacional. Sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra en primer lugar a José Abu-Ghber, de quien me permito leer su semblanza curricular. Él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, para el periodo 2021-2022, socio, accionista y directivo de las empresas Comando SADCB, Comando Distribution Center SADCB, Peletera Mundial SADCB e Inmobiliaria Acrópolis SADCB. También es consejero del Consejo Coordinador Empresarial Nacional desde el año 2009, vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, entre 2007 y 2009. También fungió como vicepresidente del Consejo de Cámaras Industriales en el periodo 2012-2013, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG, entre 2006 y 2009, consejero del Consejo Coordinador Empresarial León del 2006 al 2009, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León por el periodo 2012-2013 y secretario de la mesa directiva de la CONCAMIN entre el 2018 y 2021. José, tienes el uso de la palabra de manera inicial hasta por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, secretario. Buenas tardes. En nombre de las y los industriales del país, quiero agradecer a su presidente y a la Junta de Coordinación Política por la invitación a este Parlamento abierto, que hoy toca un tema en particular de los muchos que debemos analizarse para ver la conveniencia de esta iniciativa. Desde CONCAMIN somos la voz de 120 cámaras y asociaciones que representan 1.2 millones de unidades económicas, generamos 48 de cada 100 empleos, aportamos el 40% del PIB y el 90% de las exportaciones del país. Es muy importante poder exponer las necesidades y propuestas que tenemos en el tema de generación de energía. La electricidad es un recurso fundamental para las familias mexicanas, empresarios, empresarias, industriales y el país en general. La que sigue, por favor. Para poder competir, crecer y continuar generando los empleos que tanto necesitan los mexicanos, requerimos de electricidad en cantidades suficientes, a costos competitivos y que provengan de fuentes limpias. En CONCAMIN creemos que las reformas que se hicieron a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992, que abrieron el sector a la generación privada, y la reforma eléctrica de 2013, que abrió la industria eléctrica a la competencia, estuvieron orientadas a este propósito, que el consumidor mexicano tuviera acceso a la electricidad suficiente, limpia y a precios bajos. Hoy se propone una iniciativa de reforma constitucional de la industria eléctrica que, entre otras cosas, pretende modificar al artículo 27 de la Constitución con un párrafo que dice: corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Esta modificación es innecesaria, pues el control del sector eléctrico ya está en manos del gobierno, además de que crea de facto un monopolio en la industria eléctrica y todos los mexicanos somos conscientes de los resultados de tener monopolios en el país. La que sigue, por favor. A finales de los 80 y principios de los 90, el monopolio eléctrico en México se enfrentaba a dos grandes problemas: el desarrollo y construcción de centrales eléctricas por CFE, que era lento y caro en comparación con otros países. México estaba saliendo de una severa crisis financiera, se renegociaba su deuda y el gobierno no tenía los recursos para asegurar la expansión de capacidad de generación que requería el país. La que sigue, por favor.
Debido a las restricciones en la inversión pública, se requirió complementarla con inversión de particulares nacionales y extranjeros. El abrir el sector eléctrico a la competencia trajo beneficios a la industria y por consecuencia a todos los mexicanos mediante el autoabasto y los productos independientes de energía. Hay muchos datos concretos, pero hoy les doy solo uno. A la industria automotriz, CFE le vendía el año pasado la electricidad a 1.22 pesos por kilowatt hora. En tanto, los privados le vendían a 42 centavos. La que sigue, por favor. El autoabasto siempre fue legal y no hay nuevos permisos desde el 2013. La Suprema Corte de la Nación se ha pronunciado en varias ocasiones. Se cumplió con el Estado de Derecho, pues los permisos previamente otorgados se respetaron para evitar que la nueva ley fuera retroactiva. El 12% total de la generación eléctrica del país corresponde a los autoabastos y con tendencias a bajar en la generación total, ya que los contratos de interconexión se van venciendo. La que sigue, por favor. Deben respetarse los permisos de generación y contratos de interconexión, además de facilitar la migración voluntaria de las centrales térmicas, que representan más del 70% de la capacidad de generación de autoabasto, y estas pasarían a competir de la misma manera que las generadores de CFE y los participantes del mercado. Con esto se beneficia directamente la Comisión Federal de Electricidad, pues incrementan sus ingresos, los cuales pueden, entre otras cosas, invertirse en la red de transmisión del país. Para ello se necesita flexibilidad, no requerir permisos o autorizaciones para migrar al mercado eléctrico mayoristas y que cualquier modificación a su operación sea en reglamento o en el articulado de los contratos, no con una iniciativa constitucional. La que sigue, por favor. La energía más barata que tiene CFE es aquella que proviene de los productores privados, incluyendo los PIEs. Estos son controlados por la Comisión Federal de Electricidad, ya que acorde a los estándares internacionales de contabilidad, los activos de los PIEs están en los estados financieros de CFE. Esto hace que CFE tenga el control de más del 70% de la generación del país. Los PIEs son el 18% de la capacidad y de este 18, el 80% de lo que generan los PIEs lo venden a CFE. El 20% que no se vende a CFE cumple con todos los permisos y regulaciones y representa únicamente 3% del total de la capacidad del país. Al igual que los proyectos de autoabasto, no hay nuevos contratos PIEs desde el 2013. Lo único vigente son los contratos previamente otorgados que se respetaron para evitar que la nueva ley fuera retroactiva. Amigas y amigos, lo que sigue, por favor. México necesita crecer, competir, mantenerse en la economía internacional, generar empleos, mejorar el bienestar de las familias. Hemos expuesto aquí, en diferentes foros y por diferentes medios, la necesidad de que las y los industriales del país tenemos para continuar creando economías sanas a través de los millones de empleos que generamos. Para eso es necesario que seamos escuchados y tomados en cuenta. Es fácil señalar culpables porque la historia los tiene etiquetados, pero hoy no estamos aquí para eso. No busquemos quién tiene la culpa, sino quiénes tienen la solución. En Concamín creemos que el diálogo, la unidad y el trabajo conjunto siempre será el camino que debemos tomar para lograr los acuerdos que nos lleven a encontrarla. La libre competencia, el respeto al marco legal, la necesidad de tener un país más limpio y que aporte beneficio a los tratados climáticos internacionales es lo que los mexicanos merecemos. México nos necesita y nos necesita unidos porque todos somos México. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don José, por esta primera intervención inicial. Vamos a tratar de ser también un poco tolerantes con el tiempo. Siempre es prudencial los acuerdos de la Junta para poder hacer uso de la palabra y solo en caso de una necesidad manifiesta haré el señalamiento de que se ha agotado el tiempo. Vamos a darle ahora la palabra a Ricardo Mota Palomino, de quien me permito leer una breve semblanza curricular. Él es ingeniero electricista por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por la misma Casa de Estudios y doctor en Ingeniería Eléctrica por la University of Waterloo, Ontario, Canadá. Fue director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, encargado de despacho en la CENACE y responsable técnico del proyecto del simulador de redes de distribución para centros regionales de control de distribución de la Comisión Federal de Electricidad.
De 2016 a 2017 fue el responsable administrativo del proyecto de servicios de monitoreo para la vigilancia del mercado mayorista de energía eléctrica de México para la CENER y la CRE. Actualmente se desempeña como director general del Centro Nacional de Control de Energía. Don Ricardo, tiene el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Quisiera comentar con ustedes que las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, como ustedes saben, es el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, la administración del mercado eléctrico mayorista, la administración del acceso abierto e indiscriminado a la Red Nacional de Transmisión y a las redes generales de distribución, y dentro de esta última actividad también hacer la planificación de la expansión de las redes nacionales con un carácter indicativo, no vinculatorio. Los mercados de energía eléctrica aparecieron originalmente con dos intenciones que fueron internacionalmente muy discutidas: la creencia de que era posible implantar competencia en la generación de electricidad y la creencia de que cualquier cliente de un sistema eléctrico podría elegir de quien quisiera adquirir su suministro de energía eléctrica. Pensamos que ha sido un error haber diseñado el sistema eléctrico nacional y su mercado como funciona actualmente como una suma de negocios privados. El sistema funciona en un embrollo creado por la superposición de dos modelos de industria eléctrica, el primero surgido con la apertura de 1992 y el segundo con la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica del 2013. Ambos modelos que subsisten comparten el propósito de construir una industria eléctrica privada a través de 9 modelos de negocio diferentes: la producción independiente, las sociedades de autoabastecimiento, la venta de excedentes de generación, la exportación de electricidad, las unidades de propiedad conjunta, el autoabastecimiento legítimo, que sin duda es diferente a lo que se ha denominado como sociedades de autoabastecimiento. De la reforma del 2013 aparecieron nuevas figuras o nuevos modelos de negocio, como los contratos de cobertura eléctrica, los certificados de energía limpia y el actual mercado eléctrico mayorista. La importancia de esos 9 modelos de negocio es desigual, pero el conjunto explica por qué el sector privado ha llegado a generar el 60.6% de la electricidad en el país y el Estado 39.4%, con una tendencia descendente. El avance de las compañías eléctricas privadas se da a costa de las finanzas públicas. La explicación de este fenómeno es lo siguiente: el proceso eléctrico, como todos ustedes saben, comprende de 2 circuitos independientes: el de la energía eléctrica, que es un fenómeno físico y que puede tener fenómenos en intervalos de tiempo de microsegundos hasta años, y el de los ingresos monetarios. El primero consiste en generar la corriente eléctrica, inyectarla en la red de transmisión y hacerla llegar a los usuarios. El segundo radica en recolectar el pago de las facturas de energía y repartirlo entre todos aquellos que participaron en el proceso. El primer circuito funciona relativamente bien, pero el segundo funciona de manera desigual. Premia a los permisionarios privados, pero castiga a la Comisión Federal de Electricidad. Los ingresos que recibe la comisión no son suficientes para cubrir sus costos operativos, pagar el servicio de la deuda, financiar la expansión del sistema de transmisión y distribución, garantizar el suministro y mantener bajas las tarifas residenciales. Como resultado, su carátula financiera está cada vez más deteriorada. De continuar esta tendencia, vendrá un colapso con una severa afectación para todo el país. La reforma energética no privatizó a la empresa pública, pero le impuso condiciones tan severas que ahora la tienen abrumada y en una situación insostenible. De seguir operando bajo las reglas actuales, será necesario un costoso rescate por parte del Estado, acompañado de una inevitable y sustancial aumento de tarifas. La iniciativa del presidente de la República establece un sano equilibrio en la distribución de los ingresos que genera la venta de electricidad. Pone un alto a los negocios privados que degradan la continuidad, confiabilidad y calidad del suministro. Elimina el desorden en la construcción de centrales de generación y en las interconexiones a la red.
asigna la máxima prioridad a la electricidad por ser la base de toda la actividad económica, responsabiliza al Estado de preservar la seguridad energética, la autosuficiencia, así como el abastecimiento suficiente, continuo y confiable a toda la población. Solo de esa manera se conseguirá el mayor bienestar colectivo. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por esta primera intervención inicial. Posteriormente regresaremos para la sesión de preguntas y respuestas. Y a continuación vamos a darle la oportunidad a Eleazar Castro de que pueda hacer uso de la voz. Antes me permito leer su breve, pero muy importante también, semblanza curricular. Él es consultor en energía, licenciado en matemáticas aplicadas y computación por la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en sector energético desde 2013. Participó como supervisor operativo en la primera y segunda subasta de largo plazo en el Centro Nacional de Control de Energía y hoy en día trabaja como consultor independiente en el sector eléctrico y data science con especial atención en la región de Baja California Sur. Eleazar, adelante con tu participación inicial, por favor. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Quisiera empezar con remarcar, ¿no? Un reto muy importante que tienen todos los países es cómo año con año voy integrando nueva generación para la creciente demanda, para sustituir generación vieja que está cumpliendo su ciclo de vida. Y hoy en día, para el tema de transición energética, poder cumplir con las metas de cambio climático. Desde los 90s, por esto, los países han buscado formas o mecanismos para que ahora sí que no tengan que endeudarse a 20, 30 años y tener que hacer todas estas inversiones solos e invitar a los privados a participar. En el caso de México, los PIEs fueron como los primeros previos a la reforma que vimos en esto, pero yo en particular quiero hablar de las subastas de largo plazo, porque fueron un parteaguas a partir de la reforma. Y es lo que me gustaría explicar. ¿Por qué tienen tanto valor como una forma de captar nueva generación? Siguiente, por favor. Lo primero que se hace es que el comprador, los suministradores dicen cuánto quieren comprar y a qué precio. ¿Cuál es su presupuesto para comprar potencia, energía limpia y certificados de energía limpia a 15 años? Con esto, el SENACE recibe ofertas de los generadores, los evalúa, elige las que cumplen con todos los criterios y ya con esto pueden pasar a presentar su oferta económica. Ahí viene lo bueno, y yo como matemático, que fue algo que aprecié bastante, pues que viene un modelo matemático de optimización que evalúa todas las ofertas, las compara con los precios, y es la que asigna los contratos, es la que asigna los ganadores. Esta evalúa cientos de variables, evalúa todas las ofertas, pero también evalúa las restricciones de la red eléctrica, y lo que busca es maximizar el ahorro en el presupuesto de los compradores. Por esto el esquema fue tan competitivo y tuvimos los resultados que tuvimos. Al final lo que obtenemos es también una parte de transparencia que no hay que dejar o olvidar, que es una institución pública, en este caso fue el Politécnico Nacional, dirigida por el doctor Mota, que está aquí presente, valida los resultados de la subasta. Ellos tienen el mismo modelo, SENACE le entrega las bases de datos y se verifica que efectivamente den los mismos resultados. En un país como México, que tenemos un historial de corrupción, un modelo de este tipo me parece que vale mucho la pena mantener. Siguiente. Al final lo que tenemos son precios fijos a 15 años, como decía, por potencia, energía limpia y certificados de energía limpia, y esto lo que nos da es una estabilidad en el precio para el suministrador. O sea, él ya sabe que tiene tanta energía comprada a cierto precio por 15 años de forma estable, y por otro lado los generadores tienen certidumbre sobre la venta de los productos, lo cual es lo que incentiva que haya nueva generación. Para ver un poquito los resultados, antes de pasar, algo que también considero importante, la cuarta subasta, la que se canceló, el 40% de las compras ya iban a ser por suministradores calificados. O sea, aquí ya la compra no recae todo sobre el Estado, sino la generación nueva también iba a ser comprada por privados, no compartiendo ese riesgo. Y bueno, aquí vamos a ver una gráfica donde tenemos el precio promedio del mercado de corto plazo. El riesgo que tenemos es pagar por encima y la ganancia es cuando pagamos por debajo. Lo primero que vemos es el precio que tienen las subastas de largo plazo en energía. Podemos ver que en la mayoría del tiempo está por debajo del precio del promedio de mercado. Aquí tenemos
ya cuánto cuesta con potencia y certificados de energía limpia. Vemos que en algunos meses llega a estar por arriba, pero quisiera recalcar ese pico grande. Fue en febrero la parte del gas natural. A veces podemos pagar por encima del precio de mercado, pero la gran ventaja es que estamos también como pagando un seguro para cuando vengan precios altos de gas natural, no tengamos que pagar esos precios. Es como un seguro. ¿Cómo se comparan con otros contratos? En la siguiente aquí podemos ver los PIs. Podemos ver que están por encima de los precios de la subasta, pero también el tamaño de las bolitas nos representa el volumen. Todavía los contratos de subasta son mucho menores en comparación a lo de los PIs. Y por último tenemos los contratos de interconexión legados de CFE, que son los que están todavía más altos. Incluso esto yo no lo veo malo, que CFE tenga precios estables, precios de cobertura para los precios de electricidad, es como garantizamos que los precios para los mexicanos no suban. ¿Qué es lo ideal? Poco a poco ir supliendo los de arriba, los más caros, e ir incrementando los más baratos. Esto no va a tomar 1 o 2 años, va a ser una transición de 5, 10, 15 años, pero es el camino a seguir si queremos tener estabilidad en el precio a largo plazo, tener certidumbre y que los mexicanos puedan pagar menos. Siguiente. Yo no creo que las subastas sean perfectas, creo que tienen margen de mejora. Lo primero, creo que por ejemplo es necesario que haya una evaluación de impacto social y una manifestación de impacto ambiental previo a que se les asigne el contrato. 2, que las ofertas de compra puedan ser regionalizadas, o sea que no se compre en todo el sistema, sino haya específica donde se pueda comprar y eso va a hacer que la generación vaya a donde hay necesidad de los compradores. 3, ligar el crecimiento de la red a los contratos de subastas de largo plazo. Que se haga una evaluación de cuánto tiene que crecer la red con todos los que ganaron y que tengan que hacer ellos también las obras de expansión. Tenemos cómo crecer la generación, no tenemos cómo crecer la red y este también es un reto enorme. Y por último tenemos el tema de cómo integramos en la parte de servicios conexos como almacenamiento de energía. Si queremos integrar muchas más energías renovables, que es un reto muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Eleazar, por esta primera intervención. También quisiera informar y pedir su autorización a los ponentes que han entregado material gráfico, si no tiene inconveniente que subamos al micrositio que se ha diseñado para tal efecto, donde está todo el material de presentaciones, las semblanzas, las participaciones y en general todo el material estenográfico de estas reuniones para dar también una potencia importante a este Parlamento abierto y la máxima difusión de lo que aquí han presentado y que seguiremos dialogando sobre el tema. Bien, vamos ahora a darle la palabra a Adrián Olvera, de quien me permito también leer su semblanza curricular. Él es ingeniero mecánico eléctrico por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro de sistemas de ahorro de energía mecánica y eléctrica por la Universidad de Anáhuac, cuenta con diversos cursos y diplomados en mercados eléctricos. Se desempeñó también Adrián como jefe de Departamento de Regulación en la Comisión Federal de Electricidad, de Estudios y de Análisis y Resultados, y en la propia comisión ha ostentado el cargo de subgerente de Supervisión Técnica de Generación y actualmente es el director general de CFE Generación 5. Adelante, Adrián. Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo voy a abordar 3 temas que son las sociedades de autoabastecimiento, los contratos que celebró la CFE con los productores independientes de energía y tocaré brevemente las subastas que se llevaron a cabo por parte del SENACE. Las sociedades de autoabastecimiento constituyen un esquema ilegal, ya que se trata de generadores que simulan tener múltiples socios, pero que en realidad son sus clientes. Cometen fraude a la ley, porque no son verdaderos socios, sino clientes a quienes le facturan esa energía. Basta con consultar la página de la CRE para poder revisar esos permisos y saber quiénes integran esas sociedades y percatarse claramente quiénes son los que están ahí conformando esas sociedades simuladas. Son sociedades de capital de $1, en donde un generador tiene el 99.99% de ese capital social y los clientes tienen 0.01% de ese capital. Es una simulación. Actualmente son 243 centrales y cuentan con 77.767 clientes, que no socios. La afectación económica para la CFE, debido a estas sociedades, se estima en 10,000 millones de pesos por año, con cargo a la CFE. Gozan de un despacho privilegiado, que no está sujeto a los criterios de costos variables de despacho económico. Se benefician de la tarifa de porteo tipo estampilla,
a costa del resto de los generadores que usan la red eléctrica y que sí la pagan. 72 de estas centrales son renovables, que no pueden sostener una operación continua, es decir, la intermitencia. No participan con servicios conexos, lo cual provoca inestabilidades en el sistema eléctrico nacional, que son indispensables para mantener la continuidad del servicio y poder llevarla a todos los hogares. Por otra parte, en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica del 92, la CFE se obligó a comprar energía mediante contratos por 25 años a productores independientes de energía, PIEs. Existen 34 centrales, 28 son de ciclo combinado, con 16.051 megawatts, y 6 centrales eólicas, con solo 613 megawatts. Las centrales de ciclo combinado queman gas natural, y 8 de ellas adicionalmente queman diésel, es decir, también queman combustibles fósiles y también contaminan. La ley de la industria eléctrica establece que estos contratos y sus permisos son legados, por lo que se respetarían. En este sentido, la reforma energética de 2013 continuaría sirviendo como plataforma para favorecer solo el interés privado, por encima del interés público y el suministro de energía eléctrica que se tiene que hacer a todos los hogares. A través de estos contratos, la CFE les paga los cargos fijos, incluso si sus centrales no son despachadas, tienen garantizada la recuperación de su inversión. Existen diversas cláusulas en los contratos mediante los cuales le trasladan todos los riesgos a la CFE, entre ellas la cláusula de caso fortuito o fuerza mayor, que obliga a la CFE a pagarles la totalidad de los cargos fijos. La cláusula de cambio en la ley posibilita para que estos productores, que ante cualquier modificación a la normatividad vigente que les implique un sobrecosto, simplemente lo trasladen a la CFE y vuelven a cubrirse al amparo de lo que la CFE les está financiando. Algunos de estos contratos adicionalmente consideran cargos fijos por capacidad que son crecientes y en dólares, es decir, negocio redondo. Los contratos son sumamente rentables para los PIE, ya que al finalizar su vigencia obtendrían en promedio entre 3 y 4 veces el importe de su inversión original y conservarían la propiedad de las centrales para convertirse en competidores de la CFE. Es decir, CFE les hizo el negocio, les dio grandes utilidades, se van a quedar con las centrales y luego se convierten en competidores de la CFE. No siempre aportan servicios conexos indispensables para el sistema eléctrico nacional. Obtuvieron permisos por una supuesta capacidad excedente bajo el esquema de sociedades de autoabastecimiento y la comprometieron legalmente con supuestos socios y permisos tipo ley para venderla en el mercado. Durante las emergencias, como lo ocurrió en febrero de 2021, simplemente la capacidad excedente desapareció. Son 4 consorcios los que concentran la mayor capacidad PIE y constituyen un oligopolio, entre ellos Iberdrola, Mitsui, Naturgy, Savi. En las subastas de largo plazo, que constituye un procedimiento a cargo del SENACE mediante el que la CFE puede celebrar contratos de cobertura eléctrica para adquirir potencia, energía eléctrica acumulable por 15 años y certificados de energías limpias por 20 años. Dicho procedimiento considera criterios económicos y no toma en cuenta la confiabilidad para garantizar el suministro del servicio de energía eléctrica a todos los hogares. El 83% de estas centrales son intermitentes y requieren el respaldo de otras centrales de capacidad firme. No participan en servicios conexos. Ahora bien, bajo cualquiera de las modalidades de contratación derivada de las subastas, el precio que la CFE termina pagando a estos generadores incluye la energía, la potencia y los certificados de energías limpias. Cobran todo con cargo a la CFE. La CFE está impedida para contratar su propia energía y se le obliga a comprarla a través de subastas a privados y extranjeros que se han financiado de la Banca de Desarrollo y la Banca Comercial de México, donde están los ahorros de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adrián, por esta primera intervención. A continuación vamos a darle el uso de la palabra a don Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, que, si me permiten, no necesitaría una semblanza en sí mismo. Don Manuel, tiene el uso de la palabra. Me es muy honroso participar en esta sesión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Debatir sobre el sistema eléctrico por los representantes de la nación
es abordar un tema esencial para la vida, el bienestar, la seguridad, el desarrollo económico y social. No debe, por tanto, traducirse en intercambios convenencieros, económicos, personales, empresariales, partidistas, porque están en juego los intereses de la nación. El presidente López Obrador, en su iniciativa de reforma constitucional, afirma que su principal motivación para la reforma es simplemente la descripción misma del sistema impuesto en el 2013, cuyo objetivo inocultable es el despojo, la desaparición programada de la CFE, beneficios ilimitados a empresas privadas extranjeras para su apoderamiento del sistema eléctrico nacional. El sistema impuesto no es como se presenta un sistema moderno de competencia, en el cual la CFE, empresa del Estado, sería un participante más en igualdad de condiciones. No. Con los mecanismos establecidos se destruye sistemáticamente a la CFE, es fracturada en empresas subsidiarias y filiales, pedazos de la CFE para competir entre ellos. La empresa pública, convertirla en trampolín de los intereses privados, a quienes subsidia de múltiples maneras el no despacho de sus plantas, para cumplir con su responsabilidad de suministrar a 54 millones de hogares, debe hacerlo comprando la electricidad a los privados, garantizándoles así sus ingresos. No puede acudir a las propias plantas de la CFE. Todas estas maquinaciones están descritas en la exposición de motivos del presidente de la República. No he visto en la permanente crítica de los defensores del sistema impuesto declarar que estos señalamientos sean falsos. Toman otras maneras de criticar. Quiero destacar dos figuras, ya se han mencionado aquí, como ejemplo de incuria y simplificación grotesca de la reforma peñista. Los generadores independientes y las sociedades de autobasto, ambas provenientes del sistema previo a la reforma de Peña Nieto, viniendo del salinismo, son incorporadas al sistema renovado, fundamentados en un transitorio que les garantiza prerrogativas originales a condición de que no violar la nueva ley, que indiscutiblemente violan, por lo que su sustento jurídico es nulo. Pese a lo cual, los generadores independientes no solo se instalan para supuestamente vender el 100% de su electricidad a la CFE, que al no ser despachados por el sistema de mercado no entregan ese 100% a la CFE y sin embargo esta debe pagar dicho 100% con enormes pérdidas adicionales. Además, se les inventan excedentes que no podrían tener, por tanto ilegales, y estos excedentes que usan para crear empresas y hacer la competencia ilegal, como he dicho, a la CFE. Otra figura que describe el sistema impuesto son las llamadas sociedades de autobasto. Aquí se han mencionado ya varias veces. Un generador extranjero finge tener socios que son de paja. En realidad son sus clientes. Pero apoyados en las prerrogativas originales, se convierten en monopolios privados. Existen 110 sociedades fraudulentas que venden energía a más de 70,000 supuestos socios, lo que está prohibido por la ley específicamente, pero como ofrecen descuentos a costa de no pagar la red a la CFE y ser despachados privilegiadamente sin competencia alguna, sí, 70,000 consumidores, empresas distinguidas, respetables, que no pagan lo debido frente a millones de mexicanos que deben pagar estrictamente su consumo. El establecimiento sin eufemismo alguno de un sistema eléctrico oligárquico. Las empresas mayoritarias, las más grandes del país, no pagan. Organizadas en estas sociedades autogeneradoras que son falsas, ilegales, no pagan, en cambio la población en general tiene que pagar su servicio, su recibo puntualmente. Estas dos figuras representan el 42% del sistema eléctrico nacional. Ya estas dos figuras ilegales, tramposos, representan el 42% del sistema eléctrico nacional y además
de los que hemos descrito han establecido monopolios regionales en las zonas de mayor capacidad económica del país. Por otro lado, los defensores del sistema impuesto han argumentado que significa una verdadera transición indispensable a energías limpias para favorecer el medio ambiente. Argumentan que es la generación más barata, y no lo es, gracias a una interpretación abusiva de los costos de la energía, que son costos fijos y costos variables, estableciendo que las plantas se deben despachar tomando en cuenta solo el costo variable, arguyendo que el sol y el aire no cuestan. Pero si tomamos en cuenta la inversión previa, o sea, el costo fijo, que es de una gran magnitud, un gran costo, tendrían que ser despachadas en tercero o en cuarto lugar, no en primer lugar. Además, siendo energía intermitente, sol y aire, cuando no generan, son las máquinas de la CFE las que subsanan estos cortes permanentes de energía intermitente, respaldo que no pagan estas energías limpias, no pagan el respaldo de las máquinas que tienen que estar permanentemente sustentando la generación del sistema eléctrico. Gran negocio, baratas. Son baratas. Son un gran negocio que pone en peligro la estabilidad de las redes según las reglas de la física internacionalmente reconocidas. La CFE no es enemiga de las energías limpias. La transición hacia una fuente que presume el sistema impuesto es absolutamente insuficiente. No es un sistema de transición, repito, es un gran negocio. La transición verdadera requiere una política de Estado, movilizar recursos, generar tecnologías, y esta política está garantizada en la reforma constitucional que presenta el presidente López Obrador. ¿Cuál es el veredicto de esta supuesta aportación privada al cambio climático? Ejemplos. 2019, la generación limpia de la CFE representó el 25% y el 74.8% de fósil y gas, en tanto que los privados aportaron el 16.3% de energía limpia y 83.7% de energía fósil y gas, los privados. En 2020, CFE asciende a 33.5% de energía limpia y 66.5% de fósil. Los privados disminuyeron a 18.5% la energía limpia, pero con 81.5% de energía fósil. En 2021, CFE el 38.2% de energía limpia y el 61.8% de fósil. Los privados el 20.5% de energía limpia y el 79% de energía fósil. CFE prepara además, por instrucciones del presidente, la renovación de todas las presas del país y la construcción en Sonora de la planta fotovoltaica más grande de América Latina, así como en la Ciudad de México se está construyendo ya una planta fotovoltaica de grandes dimensiones en las hectáreas que constituyen los techos de la central de abastos. Hemos dicho que el sistema impuesto persigue sin recato la desaparición de la CFE. Lo demostramos. Habiendo tenido la capacidad de alimentar de electricidad todo el país hace poco, ya en 2017 se encuentra en la siguiente relación: 54 la CFE, 46 los privados. 2018, 52 la CFE, 48 privados. En 19, 45 CFE y 55 los privados. Calculándose que en 2024 la CFE solo generaría el 29% de electricidad. Y esto no se está dando por mayor competencia de los privados, de ninguna manera, sino por el mecanismo de monopolios y diversas chicanadas que están descritas en la exposición de motivos de la iniciativa, que esperemos que se lea y se comente en estos foros. Hablamos de que la reforma Peña Nieto es un despojo. Veámoslo de manera concreta en números. Reforma energética en números, la de 2000. El mercado eléctrico mexicano vale 315,000 millones de dólares. La Comisión Federal de Electricidad vale 370,000 millones de dólares. Los privados extranjeros afirman haber invertido 44,000 millones de dólares.
Los privados han recuperado a la fecha 22,000 millones de dólares de esa inversión. Conclusión: con 11,000 millones de dólares, los privados se apropian del sistema eléctrico y de la CFE, que es 34 veces el valor de su inversión, sin existir competencia, estableciendo monopolios privados. Es un mecanismo de desposesión, usurpación ilegítima de la propiedad pública. De los 44,000 millones de dólares invertidos, según los privados, 11,000 con capital propio y 31,000 con crédito de la Banca de Desarrollo, Afores y Banca Mexicana en general. El ex embajador Pascual, que vino a facilitar la imposición de Peña, estimó ante el Congreso de Estados Unidos en 2013 que el valor del mercado eléctrico mexicano es 524,000 millones de dólares. ¿Es o no un sistema de despojo? Es desvergonzadamente un mecanismo para desaparecer a la CFE. Es un sistema que establece un sistema en donde los grandes consumidores están ya alojados en monopolios privados, no pagan lo que deberían de pagar, y sin embargo tenemos a la población mexicana que atender, que paga rigurosamente su consumo. Esta es la reforma que han descrito como una reforma de competencia, que no lo es. No hay ninguna competencia, hay un arreglo entre empresas privadas extranjeras para apoderarse de esta manera, como lo describo, del mercado eléctrico mexicano y la desaparición de la CFE, empresa pública la más grande del país, que es de todos los mexicanos y es patrimonio nacional. Muchas gracias.